Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por un día más que el Señor nos permite estar conjuntamente con ustedes, con cada uno de las familias, de cada hogar. Damos gracias a Dios en esta mañana porque el Señor nos permite nuevamente poder estar junto a cada uno de mis hermanos y amigos que nos ven cada día, por compartir un devocional, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza en esta mañana. Bienvenidos a todos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, siendo las 7 de la mañana, día martes. Damos gracias a Dios en esta mañana, mucho frío en la ciudad de Tandil. Así que damos gracias a Dios porque nuevamente el Señor nos ha permitido levantarnos y bueno, gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Bienvenidos, bienvenidos en esta mañana. Estamos recorriendo la palabra de Dios, leyendo su palabra y nos ha tocado en esta oportunidad de leer los libros de crónicas, los libros de las crónicas de los reyes, podemos decir así, como hemos leído en los libros de los reyes, cuando en alguno de los reyes dice y está escrito en el libro de las crónicas de Judá. Así que yo digo que en esta mañana estos libros probablemente nos toca leer y hay muchos nombres, muchas genealogías en estos libros, pero es interesantísimo rescatar algunos pasajes de esta Biblia. Yo hice un pequeño resumen para que podamos nosotros entender de lo que se trata, por qué el libro de Crónicas, por qué el libro de Reyes y toda esa historia, ¿no? Así que aquí en mi cuaderno puse, hoy daremos un resumen al libro de Crónicas, tanto como en los libros de los Reyes, primera y segunda. Las crónicas serían como una duplicación. Ambos analizan el mismo territorio o el mismo terreno o la misma historia, ¿no es cierto? Pero sin dudas estos libros nombrados no son para nada iguales, ¿eh? Lo vamos a ver poco a poco. Los griegos los llamaron los libros de las cosas omitidas, dice la historia. En estos libros vamos a encontrar mucho más de lo que se nos dijo en los anteriores libros. El propósito de estos libros es entender mucho más a la verdad, como el libro de Deuteronomio. Recuerdan, el libro de Deuteronomio es el repaso de la ley levítica. El libro de Levítico, bueno, es un recordatorio, un resumen de la ley de Moisés, ¿no es cierto?, de Deuteronomio. Así que tenemos casi paralelismo en estos libros. Deuteronomio es un recordatorio y a su vez la extensión de la antigua ley de Moisés. Aquí vamos a ver una extensión en estos libros de crónicas de lo que no se nos dijo en los libros de reyes y van a recordar muchas cosas, muchas genealogías, vamos a recordar a muchos reyes que incluso son nombrados algunos en su muerte, como el rey Saúl, por ejemplo. No se habla nada de la vida de Saúl, pero se recuerda de la muerte, pero sí se habla mucho del rey David, ¿no?, y sus hijos. Tampoco se habla del pecado de David, se habla sino de la vida y de lo que ha hecho David para que Salomón pudiera construir el templo de Dios, ¿recuerda? Bueno, aquí puse otro resumen también. Es como que el Espíritu Santo mirara en un telescopio, todo el terreno, es como mirar con un telescopio todo el terreno, ¿no?, y trajéramos adelante así una pequeña porción del territorio para examinarla más de cerca. Esto sería el resumen de estos libros de crónica, ¿no? Mirando una extensión muy amplia de la tierra, del desierto, de los reyes, y traer algo especial de ese paisaje, podríamos decir así, o de ese rey, ¿no? Algo especial de ese rey, ¿no es cierto? Sería como algo así, ¿no? Luego acercamos el paisaje, puse así, para que nosotros podamos apreciar ciertas y determinadas cosas más, más cercanas aún, ¿no?, a la historia que estamos leyendo, ¿no es cierto? Y esto sucede aquí en estos libros de crónicas que nos vamos a acercar. Hoy tenemos el compromiso de leer el libro de Crónicas, el primer libro, el capítulo 2, 3 y 4, y el 5 si usted quiere también, porque son las descendencias
hay muchos nombres, sé que son muy difíciles de nombrar muchas veces, pero bueno, por lo menos repasar y por lo menos capaz que no vamos a poder leer todos los nombres, pero por lo menos echarle una ojeada a estos libros y poder seguir y continuar leyendo la Biblia en su totalidad. Pero el escritor tuvo que hacer un paréntesis en este capítulo 4 que vamos a detenerlos un poquito hoy. En el capítulo 4, versículo 9 y 10, va a haber entre tantas genealogías, tantas familias, va a haber una oración. Ahí, sin dejar de hacer una oración entre medio de tantas generaciones y tantas personas y tantos personajes y tantos nombres, ahí se resalta un nombre. El escritor tuvo que hacer un paréntesis y resaltar a uno que se llamaba Jabes. Jabes significa dolor, y él dice la palabra de Dios, por eso fue el paréntesis de esta escritura. Jabes dice que fue más ilustre que sus hermanos, fue más especial, fue por algo fue especial o por algo fue más ilustre. Así que vamos a leer un poquito estos dos versículos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra así, el capítulo 4, verso 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Parece que esta historia de este Jabes, que fue dolorosa al nacimiento, al nacer ya desde el nacimiento, su vida fue dolorosa, su vida fue marcada por el dolor, aparentemente. Recuerdo una hermana que trajo una palabra hace muy poco sobre esta historia de Jabes, ¿no? Hay muchas personas que todavía aún siguen de esta manera, viviendo en el dolor porque sus vidas fueron marcadas tal vez por alguna circunstancia en la vida y llevan una vida tremenda, ¿no? Una vida prácticamente completa, su vida en este dolor, sumergidos en el dolor, en la tristeza, en el fracaso, en todas estas cosas, ¿no? Entonces dice que este joven fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto él lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes, mire, en el medio del dolor, en el medio de la preocupación, en el desastre, la desesperación, en la soledad, Jabes dice que invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Evidentemente aquí hay una oración eficaz, ¿no es cierto?, delante de Dios, una oración sincera, una oración genuina delante del Señor, una oración clamando dentro de la voluntad de Dios, que eso es lo que yo quiero remarcar en esta mañana, una oración dentro de la voluntad de Dios. No podemos pedir algo que no esté dentro de la voluntad de Dios, es imposible que Dios nos otorgue, porque tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Él quiere darnos a nosotros, su bendición, ¿no? No lo que nosotros deseamos muchas veces, o muchas veces por capricho pedimos cosas que a lo mejor Dios no nos va a dar porque no lo tenemos que recibir. Es simple. Entonces aquí vemos que Jabes hace una oración. Y vamos a ver por qué digo esto y por qué explico esto, ¿no es cierto? En el libro de Santiago, si vamos a ver estos capítulos, va a ir un poquito más adelante, usted va a encontrar en el libro de Santiago, allí pasando de Hebreos, va a encontrar en el capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Evidentemente hay que pedir bien para recibir lo que Dios quiere darnos, ¿no es cierto? Tenemos que entender que no podemos pedir por nuestros deseos propios o por nuestros caprichos, sino dentro de la voluntad de Dios. Este Jabes evidentemente supo pedir a Dios, porque Dios dice en el final del versículo que Dios le concede lo que él pide, ¿no es cierto? Fue una oración eficaz, ¿no? En el medio del dolor, en el medio del caos, usted podría pedir muchas cosas, ¿no? En necesidades usted podría pedir cosas, ¿no? Por la necesidad que está pasando, por las circunstancias que está pasando, por el problema, y muchas veces pedimos una solución rápida, una solución a nuestra circunstancia, pero no es lo correcto.
no estamos pidiendo correctamente, no le estamos pidiendo a Dios. En caso de una vida que está pasando un momento difícil, una persona que ni siquiera conoce al Señor, que ni siquiera ha aceptado a Dios en su corazón, a veces pedimos una sanidad incorrectamente. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, le pedimos que lo sane, pero no le pedimos, Señor, que Él reciba en su corazón a Cristo, que Él reciba en su corazón a Dios primeramente, para que Dios le otorgue la bendición dentro de su voluntad, si es que Dios quiere otorgarle la vida o no sé, bueno, lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso tenemos que entender que tenemos que pedirle a Dios correctamente y debidamente. Por eso le digo, muchas veces oramos por personas y le decimos, Señor, haz tu voluntad. La misma oración que Jesús le enseñó a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y Dios les da un ejemplo para que podamos comenzar una oración, no que sea repetitiva, ni que la tengamos que repetir como lo hacíamos antes cuando éramos católicos, que repetíamos y repetíamos y repetíamos la misma oración. Nos da el ejemplo de cómo iniciar una oración. Y ahí en esa oración, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Él ya vino. ¿Se da cuenta? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces cuando le decimos a Dios, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, Él va a hacer su voluntad. Por supuesto, porque Él es Dios. Él siempre hace su voluntad, no en nuestros caprichos o nuestros deseos. Él va a hacer su voluntad, lo que Él ha preparado para tu vida y para mi vida. Siempre lo va a hacer a la manera de Dios, no a la manera nuestra, como a nosotros nos parece que Dios tiene que hacer las cosas. Tenés que sanarlo. Hay muchas personas que han hecho esto, han pedido así por una sanidad de una persona, le piden a Dios que haga eso porque ellos quieren que... No. Dios va a hacer su voluntad. Evidentemente aquí dice el libro de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Entonces quiere decir que a veces pedimos por nuestros propios deseos, ¿no? Que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos entregado nuestra vida al Señor, ya nuestra voluntad se amalgama a la voluntad de Dios. Ya la voluntad de Dios es primordial. La voluntad de Dios en nuestra vida ya es fundamental. Entonces aquí volvemos al primer libro de Crónicas y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto él lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición, si me dieres bendición. Acá no le está pidiendo al Señor, dame bendición, sino si me dieres, Dios, si es tu voluntad darme esta bendición, bueno, aquí estoy para recibirla. Y ensanchar es mi territorio. Miren la bendición en medio del caos, de la circunstancia, del problema, ensanchar su territorio, ¿no? Que podría él llegar más allá, ¿no es cierto? Está diciendo que ensanchara mi territorio. Esa es la oración que podemos pedir nosotros, de conseguir algo más, ¿no? De extendernos un poquito más, ¿no? A la bendición, porque Dios tiene una gran bendición para tu vida y seguramente que la vas a recibir si no ya la has recibido, pero seguramente que esta no es una oración escasa, sino que ensancharas mi territorio, dice, y si tu mano estuviera conmigo, fundamental. Si la mano de Dios no está en nuestra vida, de nada sirve, y no tener, porque muchas veces creemos que es una bendición de Dios y termina siendo una trampa, como lo hemos hablado muchas veces. Cuando el pueblo de Israel, allí la familia de Jacob, fue a Egipto, descendió a Egipto porque había hambre, ¿no? Allí encuentra a su hermano, a un familiar que aparentemente había fallecido y lo encontraron vivo. Toda esa historia, ¿no? A José, ¿no? Que quisieron vender sus hermanos como esclavo allí y llegó a ser gobernador de Egipto. Y cuando su familia llega, él abre su corazón, ¿no? Y dice, aquí estoy, soy su hermano José, y lo recibe y habla con Faraón. Faraón recibe a toda la familia. Y todo comienza muy lindo, pero todo termina mal, siendo una trampa. Muchas veces pensamos, perdón, que la bendición de Dios es esa, a veces, y termina siendo una trampa, no podemos conseguir
no podemos seguir adelante, no podemos venir a las reuniones, no podemos hacer la voluntad de Dios. Hay tantas cosas. ¿Por qué? Porque a veces hemos pedido algo sin estar dentro de la voluntad de Dios. Y Dios es como que, bueno, cede, ¿no?, a nuestra petición y, bueno, a nuestros caprichos y a tenernos a las consecuencias ahora, ¿no es cierto? Porque no era la voluntad de Dios, seguramente. Y hemos confiado, ¿no? Es una bendición de Dios. Mire, estaba sin esto y ahora tengo. No, termina siendo una trampa. El pueblo de Israel, 430 años esclavos en esa bendición. ¿Usted le parece que es una gran bendición? No, al contrario, ellos descendieron al lugar donde no tenían que descender, a Egipto. Fueron al lugar donde no tenían que haber ido muchas veces. No, habla del mundo. A veces descendemos al mundo por necesidades, ¿no es cierto?, o por caprichos, y a veces avanzamos tanto y nos encontramos en situaciones que después no sabemos cómo salir de ese lugar. Este Jabes supo pedir, supo clamar a Dios en medio del dolor. Y eso es fundamental. Aprender a adorar a Dios en medio del dolor. Y también cuando estamos bendecidos, aprender a adorar a Dios y alabar a Dios y aclamar a Él cuando también estamos, porque Dios nos otorgó la bendición, como Dios le otorgó a Jabes, y dice que fue bendecido, fue ensanchado su territorio, y la mano de Dios estuvo siempre con él. ¿Está la mano de Dios en tu vida en esta mañana? ¿Todavía te acompaña el Señor? Estamos agarrados de su mano, fuertes, ahí no nos soltamos. Bueno, dice que la bendición de Dios vino a este joven y ensanchó su territorio, no fue escaso él, siempre estuvo confiando en el Señor, siempre adorando a Dios, nunca fue escaso en las cosas de Dios. Porque muchas personas son escasas, ¿vio? En un momento están, en otro momento no están, vienen y en otro momento no vienen. Son pocas cosas que hacen para Dios, son escasos para Dios. Y Dios le ha otorgado una gran bendición, ha sanado sus vidas, ha levantado sus vidas, ha hecho cosas tremendas, pero son escasos para Dios. No le dan a Dios lo que es de Dios. Entonces, decimos aquí, dice, y si tu mano estuviera conmigo, me librara del mal, para que no me dañe. Si me liberara, mire, está pidiendo algo a Dios y es la voluntad de Dios. Si quieres bendecirme, bendíceme. Ensánchame si tú quieres ensanchar mi territorio, que no seas escaso, Señor, que tenga más bendición. Pero también está pidiendo si me libraras del mal y no me hiciera daño. Mire con qué humildad este joven está pidiendo al Dios de Israel. Evidentemente cuando dice que Jabes invocó al Dios de Israel, porque lo habría escuchado, sabría quién era. A lo mejor había oídos, como dijo Job, antes de oído te oía, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Y ahí pudo ver Jabes la bendición de Dios que fue otorgado. Y termina el versículo, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Has recibido lo que has pedido? Lo que has pedido es la pregunta. ¿Está dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás pidiendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos muestre cuál es su voluntad en nuestras vidas? Para que realmente podamos pedir y recibir la bendición y así estemos nosotros tener una vida digna, una vida completa en el Señor. Porque a veces estamos incompletos, porque no hemos recibido lo que necesitamos, porque no lo hemos pedido correctamente. En esta mañana es para reflexionar y decir, Señor, quiero pedir dentro de tu voluntad todas las cosas. Señor, si tienes que hacer tu voluntad en esta persona, en aquel que estamos orando, por aquel que está internado, por aquel que está pasando un problema. Señor, si es tu voluntad bendecirlo, bendícelo, Señor amado. Que no ensancha, otórgale vida, alargue los años de vida. Señor, líbralo del mal, Señor, si es tu voluntad, Señor. Haz como tú quieras, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Que podamos pedirle al Señor con esta sabiduría. Y bueno, hermanos, en esta mañana estos libros de crónica vamos a ir avanzando muy rápidamente, porque vamos a recordar algunas cosas, vamos a destacar algunos puntos principales, la vida de David, por ejemplo, lo que ha hecho con su hijo Salomón y todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, hermanos, en esta mañana vamos a pedirle al Señor y oramos juntos. ¿Te parece que podamos pedirle al Señor?
correctamente en esta mañana. Señor, haz tu voluntad. Que podamos recordar esa oración que Jesús le dijo a sus discípulos y juntos podamos hacerla en esta mañana, ¿te parece? Así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, Señor. Oh Padre Santo, líbranos del mal, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal. Señor, en esta mañana para que no nos haga daño. Señor, queremos ser bendecidos de tu mano poderosa. Señor, acompáñanos en este día. Entregamos este día en tus manos. Bendice nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que tenemos, todo lo que hagamos. Sea, Señor, para agradarte a ti en esta mañana. Para que tú te glorifiques, Señor, en este día. Señor, somos tus hijos, Señor amado. Úsanos conforme a tu gracia, a tu voluntad, Señor, en esta mañana. Señor, te pedimos por aquellos que están padeciendo enfermedades. Señor, aquellos que están pidiendo en esta mañana algún milagro. Señor, haz tu bendición. Señor, haz tu voluntad en cada vida. Que ellos puedan recibir esa bendición. Señor, otórgales como le otorgaste a Jabes, Señor amado, todo lo que pedimos dentro de tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, entregamos este día en tus manos, para que tú obres conforme a tu gracia y voluntad. Te pedimos, Señor, que en este día, en este culto de oración, sea una gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos estar reunidos juntos como tu iglesia, Señor, en el cuerpo, unidos en el mismo sentir, con el mismo deseo de orar, no solo por nosotros, sino no solo por nuestra familia, no solo por nuestra necesidad, sino por todos aquellos que todavía no han recibido a Cristo en sus corazones y, Señor amado, que puedan recibir una bendición, Señor, en sus vidas. Padre, entregamos todo en tus manos. Señor, que sea hoy tu voluntad en nuestras vidas. Señor, que podamos pedir como Jabes, humildemente en esta mañana, pedir de acuerdo a lo que tú has trazado para nuestras vidas. En el nombre, enséñanos cómo pedirte, Señor. Enséñanos cómo orar, Señor amado, para no pedir incorrectamente, Señor amado. A veces pedimos y pedimos mal y no lo recibimos, Señor, porque pedimos por nuestros deleites, como dice tu palabra. Padre, gracias, te entregamos nuestra vida en tus manos, Señor, y bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que la paz de Jesucristo esté en tu corazón. Bendecimos a todos mis hermanos y hermanas que están trabajando allí, lejos, bueno, a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga mucho en esta mañana y que nos vemos mañana, Dios mediante, nuevamente. Recuerden, hoy, 18 horas, oración aquí en la iglesia. Estaremos juntos orando y pidiendo y clamando por aquellas necesidades que cada uno de nosotros tenemos y todas aquellas necesidades, Señor, que podemos traer en esta mañana, en este día. Gracias le damos al Señor y nos vemos mañana. Dios te bendiga mucho.